Bueno, hoy vamos a hacer una clase media cortita porque tengo un compromiso que me tengo que retirar temprano. Ya queda poco de cursada, así que les voy a contar un poquito cómo va a ser el tema del parcial. El tema del parcial seguramente sea el 3 de julio, después lo vamos a ir charlando mejor. ¿Cómo va a ser el parcial? Yo les voy a mandar por mail una serie de preguntas. Van a ser 5 preguntas a desarrollar. Esas 5 preguntas ustedes las van a tener que hacer en más o menos 2, 3 carillas como máximo. Ese día del parcial nos vamos a conectar todos. Apenas nos conectemos, yo les mando el parcial. Importante, los que no me mandaron el mail, mándenmelo, porque si no están en la cadena de mails, no les va a llegar el parcial. Entonces no lo voy a poder evaluar. Pero bueno, ese día nos vamos a conectar todos. Yo les mando el parcial y ustedes lo van a hacer acá conectados. Cualquier duda que tengan y demás, me consultan, yo me voy a quedar un rato conectado y van a tener un plazo para entregarlo. El plazo seguramente sea, empezamos el parcial a las 6 de la tarde, van a tener tiempo para entregarlo hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El parcial lo pueden hacer con libro abierto, con internet, con los apuntes de clase, o sea, no los voy a controlar en ese sentido, pero háganlo ustedes, no copien y peguen lo que dice el libro, no copien y peguen lo que le dice ChatGPT, porque además yo tengo una aplicación que te dice cuánta inteligencia artificial hubo en el trabajo. La idea es que ustedes me demuestren que aprendieron. No pasa nada con si es un vocabulario muy técnico o no, no hay problema. Son preguntas sencillas, preguntas de lo que dimos en clase. Si tienen dudas, cuando ustedes arranquen el parcial, me las hacen y demás. Después les voy a mandar una serie de instrucciones de cómo tienen que entregarlo, en qué formato y demás. Cuando me lo entreguen, me lo van a tener que enviar por mail. El archivo se va a tener que llamar como su nombre, es decir, por ejemplo, justo lo estoy viendo acá en pantalla, Belén Miranda. Entrega el parcial y al archivo le pone Belén Miranda parcial SPB. Servicio penitenciario bonaerense. Me lo mandan por mail. Respeten el horario pactado. Es decir, aquellos que me envían el trabajo, el parcial, fuera del horario pactado, está desaprobado. Es lo único que les exijo. Si tienen como fecha hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, respeten ese horario. Tienen muchísimas horas para hacerlo. Y cuando me lo envíen, yo les voy a responder recibido. Si no les respondo el recibido, me lo vuelven a enviar y me sacan captura y demás, que me lo mandaron horario, porque por ahí o no me llegó o no lo vi. Pero quédense tranquilos que yo, a medida que vaya recibiendo los parciales, les voy a poner recibido. La contestación no va a ser inmediata, no es que me lo mandan a las 9:30 y yo 9:31 les pongo recibido. Pero si ven que después de ese día, el viernes, a las 6 de la tarde, 8 de la tarde, no les contesté, vuélvanmelo a mandar. Como les digo, el parcial es sencillo, la idea es que me demuestren que aprendieron, traten de no copiar y pegar, la idea es que redacten las respuestas con sus palabras, que no copien y peguen lo que dice internet ni lo que dice el libro, que expliquen con sus palabras. Cualquier duda que tienen, voy a estar conectado esas 2 horitas y después siguen en su casa, en el trabajo y demás. Tienen mucho tiempo para hacerlo, pero respeten el tiempo para hacerlo. Es decir, respeten el horario pactado. El que está entregado fuera de término sería desaprobado. ¿Alguna duda respecto a esto? El parcial van a ser 5 preguntas. Yo después en el mail les voy a poner el formato, cómo lo tienen que entregar y demás. Les voy a mandar un mail de recibido y a los pocos días les voy a mandar la nota.
¿Por qué tienen límite para escribir? Porque si todos me escriben 10 hojas, somos varios, no termino más en corregirlo. Por eso la idea son preguntas sencillas para que las respuestas sean relativamente cortas. ¿Alguna duda? Después, si quieren, la última clase hacemos un repasito, o sea que vendría a ser, para el que hable el almanaque, la clase del 26, si quieren nos tomamos un tiempo para hacer un repaso, por si alguno tiene alguna duda sobre lo que dimos las unidades anteriores y demás. Bueno, vamos a arrancar, estamos medio atrasados con el programa, vamos a arrancar, hoy vamos a dar la unidad 7, la 6, que es constitucionalismo, la unidad 6 no la voy a dar, no se va a tomar, es una parte de historia. Tengo entendido que en la licenciatura ustedes tienen una materia que es historia, así que bueno, esa unidad la salteamos. De la unidad 5, vamos a hacer un breve repasito porque nos quedó un punto pendiente. La clase pasada hablamos de tributos. Dijimos que los tributos eran esenciales para el mantenimiento del Estado. Que el Estado lleva a cabo una actividad y esa actividad se paga con tributos. Que los tributos es la exigencia que se le hace al contribuyente, es decir, a la persona que paga impuestos, para que abone de manera obligatoria, generalmente en dinero, lo que el Estado le impone. Dijimos que los tributos se diferenciaban en contribuciones especiales, tasas, impuestos y a su vez, a través del fallo Arenal Libertador, el peaje. Habíamos dicho que el impuesto son pagos que realiza el contribuyente porque son exigidos de manera obligatoria por parte del Estado por servicios indivisibles. ¿Qué quiere decir servicios indivisibles? Que nosotros como contribuyente, cuando pagamos un impuesto, no sabemos dónde va dirigido ese dinero. Pero el Estado lo devuelve de alguna manera. Lo invierte o en educación, o en salud, o en seguridad, o sea, sirve para el sostenimiento de la actividad del Estado. Paga empleados públicos para que brinden un servicio. La tasa ya era diferente. La tasa era, misma definición que tributo, la obligación que tiene un contribuyente de abonar cierta suma de dinero al Estado por servicios divisibles. Cambia esa palabrita, divisibles. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un servicio específico que nos van a brindar por el pago de esa tasa. Si el servicio no se brinda, no se paga la tasa. Es, por ejemplo, el ABL, alumbrado, barrido y limpieza en las ciudades. En la boleta va a estar definido el servicio que estamos pagando con la tasa. En el impuesto no. Y por último hablamos de la contribución de mejoras, que acá lo que estamos pagando es una contribución especial porque aumenta nuestro patrimonio. Es decir, no solamente el Estado realiza una actividad, sino que con esa actividad que está realizando aumenta nuestra riqueza. Dimos el ejemplo de el asfaltado de la calle. Nosotros tenemos una casa que da una calle de tierra, nuestra propiedad vale 10.000 pesos, supongamos. Si asfaltan, a través de una obra pública, si asfaltan la calle, nuestra propiedad va a valer más, porque está en una zona con calle asfaltada. Entonces, de manera indirecta, estaría aumentando nuestro patrimonio. Y por último tenemos el peaje, que el peaje fue algo muy discutido, porque al principio las rutas y el mantenimiento de las mismas se costeaba con el pago de impuestos, sobre todo el impuesto automotor, es decir, el impuesto a las patentes, pero después se empezó a aplicar el tema del peaje. Hablamos un poco de Arenal Libertador, que es una empresa que tiene barcos que se encargaban de sacar arena del Río de la Plata. Cuando acceden por el canal Mitre, le cobran peaje, se niega a pagarlo, hay un juicio, va a la Corte y la Corte dice que el peaje es constitucional siempre y cuando exista una vía alternativa, que no tenga peaje. La vía principal que tenga peaje va a estar en mejores condiciones, pero nosotros tenemos que
pagar el peaje por esas condiciones, y si no queremos pagar el peaje, podemos agarrar por una vía alternativa que no va a presentar las mismas condiciones que la vía principal, pero es nuestra elección. ¿Qué sucede? Esto es Avenida Libertador 1. ¿Qué sucede tiempo después? El barco agarra por el canal Mitre, le cobran peaje, se niega a pagarlo y dice, tengo que agarrar este canal, esta vía, porque no existe vía alternativa. ¿Por qué no existe vía alternativa? Porque si agarro por otro canal, me encallo. Ahí se hace un nuevo juicio, llega a la Corte el caso, que estamos hablando de Avenida Libertador 2, y la Corte dice que el peaje tiene contenido tributario. Ya no existe más la segunda vía, no existe más el tema del mantenimiento de la ruta o no, que el peaje tiene naturaleza tributaria, es decir, es un tributo más que cobra el Estado. Por eso, cuando hablamos de tributos, hablamos de 4. Contribuciones especiales, impuestos, tasas y peajes. También habíamos dicho que el artículo 4 de la Constitución, que ahora voy a buscar la Constitución, establecía las ganancias que va a tener el Estado, digamos, para solventar su actividad. El gobierno federal provee de los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, o sea, el gobierno federal, el Estado va a utilizar los fondos del Tesoro Nacional. ¿Cómo va a estar compuesto los fondos del Tesoro Nacional? Por el producto de los derechos de importación y exportación. Esto dijimos que eran impuestos de aduanas o retenciones. Lo que se importaba, es decir, sale del país para venderse afuera, y lo que ingresa al país de otros países, no sé, esas cosas importadas chinas, de Estados Unidos, que se venden acá. De la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Son tierras donde el propietario es el Estado Nacional. ¿Qué pasa? Esto no es periódico como el impuesto, que siempre tiene ganancias el Estado, porque una vez que vende la tierra, hace el dinero, pero después no lo recupera. No es que puede vender muchas veces en la misma propiedad. Una vez que vende la propiedad, ya recibe el pago y la propiedad pertenece a otra persona, y ese pago el Estado lo va a terminar gastando. Después de la renta de correos, es por el uso del correo, se pagan determinadas contribuciones. Y el artículo dice, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Estas contribuciones que dice que impone el Congreso General son los tributos, que era lo que hablábamos recién, que los tributos se dividen en 4, peaje, contribuciones especiales, impuestos y tasas. Y después también el artículo habla de empréstitos, o sea, hay distintas formas también de solventar la actividad económica del Estado, que es a través de pedir deuda a otros países o a organismos internacionales como el FMI, también de el recurso monetario, que es imprimir dinero, emitir, mejor dicho, dinero, pero esto sabemos que genera inflación. O sea, el Estado tiene muchos recursos económicos, los recursos están mencionados en el artículo 4, y los más clásicos son los tributos, que es lo que hablamos recién, que son estos 4. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, lo que nos quedó de esta unidad es el punto que dice los principios constitucionales que rigen la tributación: legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y razonabilidad. Vamos a hablar de los más sencillos. Vamos a empezar por la legalidad. ¿Qué quiere decir la legalidad? Quiere decir que el tributo, mejor dicho, va a afectar un derecho nuestro. ¿Qué derecho afecta? Les pregunto a ustedes. A ustedes les exigen algo, les exigen dinero. ¿Qué les está afectando? En nuestra economía. Nuestra economía. Sí, En lo económico. la economía individual. Y eso afectaría nuestra forma de vivir también, en cierta forma. claro, afecta la forma de vida de cada uno. Pero ¿cómo encasillamos ese derecho? Es el derecho de propiedad. Afecta el derecho de propiedad de ustedes. Ustedes son propietarios de ese dinero o de bienes que tienen. El principio de legalidad lo que nos va a decir es que, como es un bien jurídico muy importante la propiedad, los impuestos solamente pueden ser creados por la ley. Es decir, ¿quién crea los impuestos en Argentina?
los crea el Poder Legislativo a través de leyes. No puede el Poder Judicial crear impuestos, o tributos, mejor dicho, y no puede el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, crear tributos. Esto es el principio de legalidad. ¿Legalidad por qué? Como lo dice la palabra, porque el impuesto va a ser creado a través de una ley. Esto lo vemos en el artículo 19, que es el principio de legalidad, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, ningún habitante va a poder ser privado de lo que la ley nos prohíba. O sea, si no hay ley que nos prive de algo económico, como un impuesto, nosotros no podemos ser privados de eso. Tiene que haber sí o sí una ley. Después también lo vamos a ver en el artículo 19, ¿no? Artículo 19, es el principio de legalidad. Y después en la Constitución va a haber muchas referencias al principio de legalidad. Otra referencia es el artículo 52, que dice que a la Cámara de Diputados le corresponde como facultad exclusiva la iniciativa de leyes sobre contribuciones. Después, el artículo 99, inciso 3, que va a hablar de los decretos de necesidad de urgencia, el DNU, va a decir que el presidente no puede dictar DNU sobre materia tributaria. Con esto la Constitución nos va a marcar que los impuestos tienen que ser creados a través de una ley. Y esa ley va a tener iniciativa, va a tener origen en la Cámara de Diputados, porque representa al pueblo. ¿Quedó claro el principio de legalidad? Sí, profe. Sí, 52, es facultad de la Cámara de Diputados. ¿Y qué otro artículo dijo, por favor? El artículo 99, inciso 3, que ahí, digamos, lo desarrolla de manera negativa. Dice que el Poder Ejecutivo no va a poder emitir decretos de necesidad de urgencia sobre materia tributaria. Después tenemos otro principio. Ahí estoy mirando el chat que me dice: peajes no son privados, Gastón Garritano. Sí, porque muchas veces ahora se utiliza el peaje también para fomentar la obra pública. O sea, la obra pública va a estar licitada por parte del Estado, pero también va a tener aportes privados, que las empresas van a obtener, por así decirlo, el dinero para llevar a cabo de la obra pública por aportes de impuestos y también a través de peajes, de concesiones. En realidad es una concesión. El Estado le concede a un privado el peaje para que el privado mantenga la ruta de la mejor manera posible. Y el privado te cobra peaje, pero lo hace con autorización del Estado. Son concesiones. Después estábamos hablando de los principios de legalidad. Disculpen, estoy medio... Vamos a hablar del principio de no confiscatoriedad, que esto también tiene que ver con la propiedad. Confiscatoriedad, ¿qué quiere decir en términos generales? La confiscatoriedad quiere decir que cuando alguien te quita algo de tu propiedad sin justa causa. Esto lo vamos a desarrollar después mejor porque vamos a ver lo que es expropiaciones y derecho de propiedad. ¿A qué se refiere la confiscatoriedad en materia tributaria? Quiere decir que los tributos son muy importantes para el mantenimiento de la actividad económica del Estado, pero también interesa la actividad del individuo. Es decir, un impuesto no puede abarcar todo nuestro patrimonio, porque si no nosotros dejamos de vivir para pagar impuestos. Entonces establece un límite de cuánto impuesto te puede cobrar el Estado. Si pasado ese límite, ya el impuesto empieza a ser confiscatorio. ¿Por qué?
porque ya te están confiscando bienes, no te están exigiendo el pago para brindarte un servicio, sino que directamente te están deteriorando el patrimonio en virtud de la actividad económica del Estado. Esto es una garantía que permite a la persona tener una economía, al individuo poder llevar una economía donde pueda subsistir. ¿Cuál es el límite? El límite lo fijó la Corte en un fallo. El límite es el 33% del impuesto. Es decir, la alícuota, no quiero llevarlo muy técnica a la clase, pero no te pueden cobrar más de un 33% por impuesto. El impuesto no puede abarcar más de un 33% de tu patrimonio, para que se entienda. Si abarca más del 33% de tu patrimonio, ya estaríamos hablando de una confiscación, porque te impide el normal desarrollo de tu vida. ¿Se entendió? ¿O quedó medio complicado el principio de no confiscatoriedad? Estamos claro? hablando de esto de un límite Sí, se entendió. superior, básico, una cosa así, porque esto no sucede en la realidad. Sí sucede, pero ¿por qué? Es el 33% por impuesto. Ustedes seguramente vieron esas fotos a veces que circulan de que hay un auto que la mitad está pintado de un color y la otra mitad está pintado de otro, que te dice la mitad pintada en roja, que es el 50-54% del auto, son impuestos. No sé si alguna vez les llegó esa foto o algo parecido. ¿Qué pasa? El 54% es del auto, del auto, son impuestos porque se puede cobrar hasta 33% por impuesto. El auto tiene muchos impuestos. Tiene el IVA, que es un impuesto nacional, tiene ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Entonces no te pueden cobrar más del 33% de ingresos brutos en relación al valor del auto, no te pueden cobrar más del 33% en relación al IVA. Obviamente que en la sumatoria termina siendo más del 33% en relación al valor total del auto, pero no puede haber un impuesto que supere el 33% del valor. ¿Se entendió? Por eso es medio engañoso el tema del límite. El límite no es en relación a la totalidad, sino en relación a impuesto particular. Pero para no llevarlo tan técnico, yo lo que quiero que entiendan es que el principio de no confiscatoriedad, perdón, es una garantía que tenemos como contribuyentes donde el Estado no te puede exigir un pago demasiado alto de impuestos, donde te impida desenvolverte libremente de manera económica y que vivas para pagar impuestos. El pago de tributos no puede afectar al normal desenvolvimiento de la vida del contribuyente. ¿Lo va a afectar? Sí, lo va a afectar. ¿A la gente le gusta pagar impuestos? No, a la gente no le gusta pagar impuestos. ¿La gente tiene que pagar impuestos? Sí, tiene que pagar impuestos. Pero que esos impuestos no sean confiscatorios, es decir, que no abarquen gran porcentaje del patrimonio del contribuyente, donde ya esté en riesgo su subsistencia. A eso va el principio de no confiscatoriedad. ¿Se entendió? Después tenemos el principio de igualdad. Que el principio de igualdad nosotros lo podemos ver a través del artículo 16 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, básicamente. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos. Bueno, no importa, eso leamos solamente a partir del punto y seguido, dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que los impuestos se quieren a través de la ley, esto es por el principio de legalidad. Y la igualdad acá se refiere a que la ley va a crear impuestos de manera general y abstracta. Es decir, general porque la ley va a estar destinada a todas las personas. No es que va a decir Miguel Berri va a pagar este impuesto nada más, una ley. Va a estar destinada a toda la población. Y abstracta porque va a establecer hechos mediante los cuales, si ocurren, tenemos que pagar impuestos. El principio de igualdad
porque quiere decir entonces que la ley va a estar destinada a toda la población y que todos los habitantes vamos a tener que pagar impuestos. Pero en la realidad no somos todos iguales. Esto ya medio como que se los adelanté con el tema, la clase pasada, cuando les di el ejemplo de Galperín. ¿Por qué? Porque hay gente mucho más rica que nosotros y hay gente mucho más pobre que nosotros. Está Galperín, que es la persona más rica de Argentina, que tiene un patrimonio distinto al nuestro. Entonces la Corte, ¿qué dijo en sentido tributario de la igualdad? Dijo que la igualdad es el igual trato de las personas que se encuentren en iguales circunstancias. Es decir, las personas ricas van a pagar determinados impuestos, las personas clase media van a pagar otros impuestos y los pobres van a pagar otros impuestos. ¿Cómo va a ser esto? A través de la proporcionalidad del impuesto, que es, por ejemplo, lo que ocurre en el impuesto automotor. Es una proporción que se paga en base al valor del auto. Si tenemos un auto muy caro, vamos a pagar muchos impuestos, un monto muy elevado del impuesto. Si tenemos un auto que no es caro, vamos a pagar menos impuestos. La clase pasada yo les dije que había impuestos que no cumplían con este principio, que eran los impuestos que tenían el fenómeno de la traslación, que se iban trasladando, y que eran impuestos que no tenían la capacidad, no tenían en cuenta la capacidad contributiva de la persona. Que dimos el ejemplo del IVA. ¿Por qué el IVA? Porque voy yo y compro en el supermercado una Coca-Cola y me cobran el 21% de impuestos. Va Galperín, que gana muchísimo más que yo, al supermercado y compra la misma Coca-Cola y paga la misma cantidad de impuestos que yo, que es el 21% de la Coca-Cola. Pero bueno, la igualdad quiere decir que los impuestos van a ser sancionados por las leyes, que las leyes tienen un carácter general, va a estar destinado a toda la población, y abstracta porque va a establecer hechos que cuando ocurran nosotros vamos a tener que pagar impuestos y a su vez la igualdad se va a categorizar en distintos sectores, porque la Corte dijo que la igualdad en sentido tributaria es la igualdad de trato de las personas que se encuentren en iguales circunstancias. O sea, los ricos los van a tratar de una manera para que paguen más impuestos porque cometen determinados hechos que por ahí la clase media no puede cometer, como por ejemplo, no sé, comprarse una Ferrari. ¿Se entendió esto? El principio de igualdad. Y ahora, para terminar esta unidad, vamos al principio de la prohibición de la doble imposición, que este es el más fácil de todos. Nosotros acá en Argentina tenemos 3 estados: el Estado Nacional, el Estado Provincial y los estados municipales. Nosotros, cada estado tiene sus tributos. Hay tributos nacionales, tributos provinciales y tributos municipales. ¿En qué consiste la prohibición de la doble imposición? En que 2 estados te cobren el mismo impuesto por el mismo hecho. Es decir, solamente un estado te puede cobrar un impuesto por un hecho. El impuesto automotor es un impuesto provincial. Ustedes la patente pagan el impuesto a la patente y ese dinero va a la provincia de Buenos Aires. No puede haber un impuesto nacional de la patente. ¿Por qué? Porque si no, ahí sí ocurriría la doble imposición. Te imponen 2 tributos iguales, 2 estados distintos. Es decir, 2 estados distintos te cobran el mismo impuesto y lo terminás pagando 2 veces. ¿Se entendió la doble imposición? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Alguna duda respecto a los principios constitucionales? No, profe. Bueno, a modo de resumen, entonces, legalidad: los impuestos tienen que ser creados por ley, no confiscatoriedad. Los impuestos no deben ser confiscatorios, es decir, no pueden gravar gran parte del patrimonio del contribuyente que ya le impida subsistir. La prohibición de la doble imposición
no puede haber dos impuestos iguales que cobren distintos estados, y el último no me acuerdo qué le dije, y la igualdad, que los impuestos están dirigidos a toda la población de manera en general. Y estos impuestos se pretende que sean proporcionales a la riqueza del contribuyente. Bueno, ahora vamos a arrancar con la unidad 7. Profe, No la damos. profe, le hago una consulta de Sí. la doble imposición. Hmm. ¿En qué artículo estaría de la Constitución Nacional? Como vienen nombrando cada principio con su artículo. Mira, la doble imposición no la vas a encontrar en ningún lugar como prohibición de doble imposición. ¿Cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar con la distribución de competencias. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 2, dice que a las provincias le corresponden los impuestos directos y a la nación le corresponden los impuestos indirectos de manera concurrente con las provincias. La nación solamente puede cobrar impuestos directos cuando haya una crisis por tiempo determinado. Ahí, por ejemplo, hay una forma de distribuir qué impuestos cobra cada uno. Después también lo podés ver en la ley de coparticipación. El artículo 75, si no me equivoco, inciso 2, también habla de la ley de coparticipación. Y si nosotros nos metemos en la ley de coparticipación, va a hablar de analogía impositiva, que no puede haber impuestos análogos, es decir, impuestos parecidos que te cobren lo mismo. Y si hay impuestos análogos, tienen que cesar, y el que deja de cobrar el impuesto es la provincia, o sea, tiene prioridad la nación. A lo que voy es, no lo vas a encontrar de manera específica, como si lo encontrás el de legalidad por ahí, o el de igualdad en la Constitución, sino que lo vas obteniendo a través de distintos artículos de la Constitución y de la ley de coparticipación, la prohibición esta. Bueno, profe, gracias. Pero bueno, si no hay dudas, arrancamos por la unidad 7. La unidad 7 empieza con declaraciones, derechos y garantías, conceptos, diferencias. Vamos a hablar un poco de esto. Nosotros, ¿se acuerdan que en las primeras clases hablamos de que la Constitución estaba dividida en dos partes? En la parte orgánica, que era la parte orgánica, perdón, que era la segunda parte, arranqué al revés, de la Constitución, porque organiza el poder, y la parte dogmática, que es la primera parte. Las declaraciones, derechos y garantías las vamos a encontrar en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en la primera parte. Vamos a definir ahora cada principio. Declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Son manifestaciones solemnes que realiza la Constitución para reafirmar determinado principio. Quiere reafirmar la Constitución un principio porque lo considera muy importante. Entonces, las declaraciones son manifestaciones solemnes que hace la Constitución para reafirmar principios que considera fundamentales o de gran importancia, la palabra que ustedes quieran ponerle. ¿Qué declaración vemos? Por ejemplo, el artículo 1. El artículo 1 es una declaración. Dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. ¿Este artículo podría no existir? Sí, podría no existir. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Constitución, nos vamos a dar cuenta que Argentina tiene un sistema republicano. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene un sistema republicano? Porque vamos a leer la Constitución y vamos a ver que el poder está dividido, que los cargos son periódicos, es decir, no duran para toda la vida, sino que un diputado dura 4 años, un senador dura 6 años, un presidente dura 4, los jueces hasta los 75 años. Después vamos a ver que debe haber publicidad de los actos de gobierno, o sea, vamos a encontrar en toda la Constitución principios del sistema republicano. También vamos a encontrar principios del sistema representativo, que los ciudadanos eligen a través del sufragio a los representantes. Y por último vamos a encontrar que Argentina tiene un país federal. ¿Por qué? Porque va a hablar de provincias que son autónomas, va a hablar de municipios que son autónomos, que componen la nación. Entonces, la Constitución realiza esta declaración porque quiere reafirmar un principio que considera importantísimo.
Esas son las declaraciones. Después vamos a los derechos. Los derechos los definimos cuando vimos la parte política, ¿se acuerdan la unidad de derechos políticos? Que habíamos dado una definición de que el derecho era una prerrogativa o una facultad que tiene una persona de exigir determinado comportamiento de otra. Esa definición habíamos dado en su momento. Quedémonos con esta definición, que ahora vamos a hablar un poco más de derechos, pero saltemos a garantía para ya tratar de definir los tres. ¿Y qué son las garantías? Las garantías son instrumentos o procedimientos que sirven para hacer efectivos los derechos. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros por ahí tenemos, no sé, derecho a transitar. Y está muy lindo, tenemos el derecho en la Constitución, todo, pero necesitamos un instrumento para hacer efectivo ese derecho en caso de que se nos viole ese derecho. Estos son las garantías. Si no, quedaría solamente escrito en una hoja el derecho y sería muy lindo, pero no lo podríamos efectivizar. Garantías, las vamos a clasificar. Vamos a hablar de garantía en sentido amplísimo, en sentido estricto y en sentido procesal o en sentido estrictísimo, la que ustedes quieran, como ustedes quieran llamarle. Vamos a arrancar por garantías en sentido amplísimo. Cuando hablamos de garantías en sentido amplísimo, decimos que la Constitución es una garantía para el ejercicio de nuestros derechos. Por ende, todo el ordenamiento jurídico argentino es una garantía que tienen los habitantes para el ejercicio de sus derechos. Acuérdense que la Constitución es la ley fundamental y que avala todo el ordenamiento jurídico. Entonces, en sentido amplísimo, todo el ordenamiento jurídico argentino es una garantía para los habitantes. Sentido estricto. Las garantías son lo que menciona el artículo 17, 18 y 19 de la Constitución. Como por ejemplo, el artículo 17 nos va a decir que la propiedad es inviolable, eso es una garantía, no nos pueden violar la propiedad. Después va a decir que no nos pueden penar en el artículo 18 sin juicio previo, es decir, vamos a hacer, esto es el principio de inocencia, digamos, no podemos recibir una pena sin que haya un juicio. Que este artículo continúa, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Eso es una garantía. Después el artículo 19, que va a decir que no nos pueden obligar a hacer lo que la ley nos mande, es otra garantía que tenemos como habitantes. Entonces, en sentido amplísimo, hablamos de las garantías que menciona la Constitución en el artículo 17, 18 y 19. Y en sentido procesal o estrictísimo, hablamos de las garantías que menciona el artículo 43 de la Constitución. ¿Cuáles son las garantías que menciona el artículo 43? Habeas data, habeas corpus y amparo. Esas tres herramientas, que son procedimientos, acciones, remedios procesales que sirven para hacer valer nuestros derechos constitucionales. ¿Alguna duda respecto a declaración, derecho y garantía? Si no hay dudas, continuamos con la clase. Pero bueno, yo recién les di la definición de derecho y le dije, la dejamos acá, que ahora vamos a seguir hablando de derechos. Vamos a continuar hablando de derechos entonces. Dijimos que los derechos eran facultades que teníamos, que tienen las personas para exigir a otra persona determinada conducta. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los derechos son absolutos o son relativos? ¿Pueden ser reglamentados los derechos? Y cuando hablo de reglamentados, con la reglamentación, ¿pueden ser restringidos los derechos o no? ¿O no pueden ser restringidos? La realidad es que los derechos son relativos. ¿Cómo sabemos esto? Por el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 va a decir, los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y va a nombrar un montón de derechos: derecho a transitar, a aprender, a ejercer la industria lícita, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Acá nos damos cuenta con esa oración de conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, que los derechos van a ser relativos porque pueden ser reglamentados. Y con la reglamentación los derechos pueden ser limitados. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en sociedad y para no tener problemas y no ejercer un derecho de manera abusiva, van a ser reglamentados nuestros derechos para que podamos coexistir con los demás y no tener problemas. No sé si alguna vez escucharon la frase de mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. No sé si alguna vez escucharon eso. Eso es la reglamentación. Ahora, vamos a tener dos principios en cuanto a la reglamentación. Vamos a tener vamos a arrancar por el segundo principio, el de razonabilidad, y el primer principio es el de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad para ustedes que ya están con ciertos conocimientos de lo que venimos hablando de materia tributaria y demás? Piensen en el artículo 14. Estamos hablando de que los derechos son relativos, es decir, van a estar reglamentados. Sí, Gastón, ibas a decir algo. Sí, que tienen que ser creados por una ley. Exacto, es como dice Gastón. El principio de legalidad también lo vamos a encontrar en el artículo 19. ¿Qué nos va a decir el artículo 19? Que podemos hacer lo que queremos siempre y cuando no nos prohíba la ley hacer eso. ¿Cómo lo traducimos? Todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Los derechos van a ser reglamentados por una ley. Es decir, se pueden restringir, ampliar o limitar derechos a través de una ley. Es el principio de legalidad. Pero ¿qué pasa? Este principio de legalidad tiene que leerse con otro principio, que es el de razonabilidad, que lo vamos a encontrar en el artículo 28 de la Constitución. El artículo 28 va a decir que los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Va a decir algo así. Entonces, nosotros sabemos que los derechos son relativos, no son absolutos. Van a estar reglamentados. ¿Por qué van a estar reglamentados? Por la ley. Es el principio de legalidad. Pero ahí metemos el principio de razonabilidad. La reglamentación del derecho debe ser razonable. Es decir, la reglamentación no puede alterar al derecho. No puede ser que nosotros tengamos un derecho en la Constitución y que el Congreso saque una reglamentación de ese derecho que restrinja tanto el derecho que ya no lo podamos ejercer. ¿Se entiende? Derecho a transitar. Bueno, y el Congreso saca una ley que dice que solamente podemos transitar de 1 a 1:15 de la noche. Ya ahí está mutando el sentido del derecho. Entonces, ¿cómo vamos a definir la razonabilidad? La razonabilidad es la adecuada proporción que hay entre el fin que busca la Constitución con la ley sancionada que se utiliza para aplicar lo que dice la Constitución. Tiene que haber proporción entre lo que busca la Constitución y la ley que se sanciona para poder ejercer lo que dice la Constitución. Si no hay proporción, no hay razonabilidad. Ahora, la razonabilidad puede ser que por momentos sea más amplia, más restringida. Esto es, por ejemplo, un fallo en Argentina que fue Cinema Callao. No sé si conocen el fallo. ¿Qué pasaba acá? Argentina estaba en crisis, como suele repetirse en Argentina que entramos en crisis cada X cantidad de años. Entonces estaban los actores de variedades. Los actores de variedades son en su momento se les llamaba así, o sea, el fallo le dice actores de variedades, son los que se dedican al stand-up.
pasaba, digamos? Con la llegada del cine, los teatros en Buenos Aires empiezan a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque Argentina estaba en crisis económica, las entradas eran caras, además estaba el cine, la gente empezaba a ir al cine, ¿y qué pasaba? Los actores estaban quedando sin dinero. O sea, no es que se estaban quedando sin dinero, no tenían posibilidad de conseguir empleo en cuanto a su profesión. Entonces el Congreso saca una ley que dice que durante las películas, en los intervalos, en esos recreos que se hacían en las películas largas, el dueño del cine tiene que pagarle a un actor de variedad para que cuente chistes en el intervalo de la película. Los dueños del cine se quejaron. Ustedes, dueños del cine, ¿qué dicen? Yo soy el Estado y les digo, bueno, mirá, como a vos te está yendo bien porque la gente va al cine y al actor le está yendo mal, tenés que contratar a un actor para que cuente chistes para que haga su trabajo en el intervalo de la película. Ustedes como propietarios del cine, ¿qué me dicen? ¿Qué les afecta? Bien socialista. No, ¿Cómo? Bien ¿Cómo socialista. Sí, era una idea medio socialista para bancar un sector. Pero ustedes qué me dicen? Yo les digo eso. Ustedes hacen Como juicio. dueño del cine no, y de última eso se transmite a los que van al cine, la van a pagar a los que van al cine, la van a pagar más. Bueno, eso empezaron a hacer los propietarios de los cines, empezaron a cobrar más entradas. Primero se empezaron a quejar. ¿Por qué? ¿Cuál era la queja? Estás violando mi derecho a la propiedad, estás violando mi derecho a contratar. Yo quiero contratar a quien quiero, o sea, no me podés obligar a contratar a una persona que no me sirve en lo que hago yo y que no quiero que esté trabajando en mi empresa. Entonces, básicamente decían que no era razonable la reglamentación que había hecho el Congreso en cuanto a esos derechos de trabajo. ¿Qué dijo la Corte? Frente a la crisis económica, la Corte dijo que era razonable. O sea, la Corte le dio la razón a los actores, que había que en ese momento ser solidario porque Argentina estaba en crisis, que era por un momento determinado, que no iba a ser para siempre. O sea que los dueños del cine perdieron el juicio. Y empieza a hablar de la doctrina de la ponderación para justificar lo que dice la Corte. La doctrina de la ponderación la obtuvo de casos de Estados Unidos, que también la Corte de Estados Unidos hablaba de la ponderación en relación a la reglamentación de derechos. Entonces, van a establecer un test. ¿Cómo saber si una reglamentación es razonable o no? Que es el test, vamos a llamarlo el test de razonabilidad. Nosotros somos jueces de la Corte y vemos. Primer medida, hay una situación fáctica, una situación real que está afectando ciertos derechos. Segunda medida, hay que analizar entonces la situación. Segunda medida, se dicta una norma que va a reglamentar derechos en relación a la situación fáctica o no. Segunda medida, entonces, estudiamos la idoneidad de la norma. Tercer medida, si es proporcional la norma al fin deseado por la Constitución y por la ley. Entonces, vemos que los actores no tienen trabajo, hay crisis en Argentina y los del cine tienen trabajo. Esa es la situación fáctica. Vemos la idoneidad de la norma, tenemos que darle trabajo a la gente. No tenemos que lograr como fin del Estado que la gente pueda subsistir, sobre todo los actores que están desempleados. Se dicta una norma que reglamenta esos derechos. ¿Viola otros derechos? Sí, viola, pero es la menos lesiva para el ordenamiento jurídico. Listo, la permitimos, la norma es idónea. ¿Es proporcional con el fin que busca la Constitución? Para algunos sí, para otros no. Ese es el test que se realiza, que es el test de razonabilidad. Se lo voy a dar con otro ejemplo por ahí más fácil. El test también depende de cada uno. Vamos a analizar ciertas cosas, para algunos va a ser razonable, para otros no. Por ahí para ustedes lo que yo digo no es razonable. Pandemia, acuérdense, el distanciamiento obligatorio, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Situación fáctica, una pandemia
una enfermedad nueva, no se sabe cuál es la cura, hay problemas. Puede colapsar el sistema de salud. Se dicta una ley que reglamenta el derecho de transitar. No podemos transitar como transitábamos antes, no podíamos andar por la calle. Tenemos que ver si esa norma es idónea. ¿Viola derechos o restringe muchos derechos? Sí, restringe muchos derechos. ¿Es idónea? Y es la mejor norma que podemos dictar en relación a las otras alternativas que nos quedan. ¿Qué otras alternativas nos quedan? No hacer nada y que la gente se contagie, o dictar una norma por ahí más lesiva todavía. Entonces decimos que es idónea. ¿Es proporcional la norma de restringir el tránsito con lo que establece la Constitución? Que la Constitución establece el derecho a la salud, el derecho a la libertad también. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay que preparar el sistema de salud. Ese es mi pensamiento en relación a marzo del 2020. Nos vamos a octubre, 6 meses después de pandemia. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Es razonable? Y no, ya está, ya preparaste el sistema de salud. Si en 6 meses no pudiste preparar el sistema de salud, ya no es razonable que le prohíbas a la gente transitar. Esto es lo que creo yo. Así es el test, pero ¿se entiende qué parámetros se van tomando? La situación, la idoneidad y la proporcionalidad. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo lo que voy es, con el ejemplo del COVID que les di, al principio fue razonable, porque había que preparar un sistema de salud, porque no se sabía bien qué era el COVID, porque no se sabía cuál era la cura, porque teníamos todo el mundo miedo y pensábamos que nos contagiábamos y nos moríamos a los 5 días. A los 6 meses, ¿seguía siendo razonable la misma medida? Y ya no, hay que cambiarla, porque ya el sistema de salud en teoría ya está preparado para abastecer a las personas que se contagian. Ya hay miras de una cura, la gente tiene que salir porque genera otros problemas, como falta de trabajo, como problemas en la salud mental de las personas, porque necesitamos relacionarnos con otros. ¿Alguien quiere dar su opinión? Esa es mi opinión. Al principio comenzó siendo razonable, después no. Después se extendió mucho la cuarentena, creo yo. ¿Nadie quiere opinar? Las opiniones son todas válidas, ¿eh? Pueden opinar distinto a mí, pueden opinar igual que yo, son todas válidas las opiniones. El tema es que a la lógica, sí, el sistema de salud ya debería estar acomodado a los 6 meses, pero no lo estaba. Sí, no lo estaba, pero por eso digo, hay que estudiarlo desde el test de razonabilidad, vamos a llevarlo a lo jurídico. La situación de COVID, ¿seguía existiendo? Sí, seguía existiendo. O sea, había una situación de crisis. ¿La norma era idónea? ¿Seguía siendo idónea, mejor dicho, de obligarte a quedarte en casa? Y ya no, porque si en 6 meses, creo yo, si en 6 meses ya no podías salir de tu casa, ya te estaba afectando en lo emocional, en la salud mental, también te estaba afectando en el trabajo. Profe, claro, eso le iba, perdón que lo interrumpa, eso le iba a decir, no le afectaba al sistema respiratorio, pero la gente empezó a tener problemas de salud mental y muchos problemas económicos, mucha gente se fundió, no tenía negocio, trabajaba de manera particular y... Claro, y se terminó fundiendo. Sí, empezó a salir igual, no cumplían con la norma. Sí, me acuerdo que ya llegó un punto que nadie respetaba las DISPO o la ASPO. Mi papá siendo albañil, que el primer tiempo no podía salir, ya hasta la gente lo llamaba por favor porque la casa se me viene a pedazos. Y era tipo agarrarlo, papi, no salgas. Y claro. Puede ser igual, porque si no me voy a morir de hambre, dice. Sí, yo me acuerdo que acá en La Plata los locales estaban también semiabiertos, las persianas, y vendían, porque si no también llega un punto que ya está bien, hay que cuidarse del COVID, pero primero tenés que comer. Para comer tenés que ganar plata, porque la comida no es regalada. Por eso digo, vamos a estudiarlo. La situación fáctica seguía. La idoneidad de la norma seguía, o sea, ya era idónea en el sentido de que restringía ciertos derechos, pero era la menos lesiva para la situación que había que enfrentar.
y yo creo que ya los derechos que estaba lesionando, ya se podría buscar otra alternativa. Ya estaba lesionando, ya el remedio era peor que la enfermedad, por así decirlo. Generaba, no quiero decir peor, porque el COVID es algo malo, pero generaba ya más problemas sociales el tema del COVID. Era proporcional, y yo creo que la proporcionalidad ya también se perdía, porque si el Estado no pudo preparar el sistema de salud en 6 meses, no lo iba a poder preparar en 9 meses, 10 meses, o sea, no lo iba a poder preparar nunca, porque ya no estábamos hechos para preparar el sistema de salud. Ese es el test que hago yo. Al principio sí era razonable, después no. Después fue perdiendo razonabilidad. No sé qué opinás vos, Jessica, que justo me preguntado. No, sí, sí. Así, viéndolo así, sí. Claro. Nunca estuvo preparado el sistema de salud igual. Claro, eso es lo que hay que ver. La situación fáctica va a seguir estando, pero también el sistema no se va a acomodar. Si no se acomodó en 6 meses, no se va a acomodar en 9, ni tampoco en 12, lamentablemente. Y ya la ley va a perjudicar más a los ciudadanos de los que va a beneficiar. Eso es el test, digamos. Claro, profe, lo que pasó es que nuestro sistema de salud tampoco estaba preparado para eso, como otro sistema de salud de otro lado, ¿no? Claro, y tampoco nunca se pudo preparar, lamentablemente. Yo me acuerdo Sí, es verdad. yo soy de acá de La Plata, y me acuerdo que yo vivo cerca de la cancha de Estudiantes. Y me acuerdo que en el estacionamiento de la cancha de Estudiantes habían puesto todo un hospital tipo militar, esos hospitales que se hacen de manera provisoria y después se sacan. Y eso lo hicieron en los primeros 15 días. Así estaba en la cancha de Estudiantes, también en algunas plazas había tipo hospitales así. Ya lo hiciste en los primeros 15, 20 días, el primer mes, los primeros 2 meses. Si eso no funcionó, no vas a poder hacerlo funcionar dentro de 6 meses. Ya te preparaste. La preparación llegó hasta donde se pudo. No vamos a poder corregir años en materia de salud en 6 meses. Creo yo. La realidad fue bastante distorsionada, porque los mismos políticos no se cerraban, y bueno, lo que hizo el presidente en el cumpleaños de su mujer, que hubo una juntada de por medio, las vacunas VIP que hubo dando vuelta. Sí, por ya ahí se supuesto. empieza la gente a enojar y ya ahí se distorsionó. No sé si no estaba preparada. También hubo un negociado atrás. Sí, por supuesto. Yo creo que hubo negociado. Era más negocio que otra cosa. Sí, bueno, yo creo lo mismo que vos, Leonardo. Ya esto igual son opiniones, pero creo que al gobierno en su momento le servía que estemos encerrados, políticamente hablando. Pero sí, esos ya son actos de corrupción directamente. Obviamente que ahí ya pierde toda razonabilidad porque hay corrupción por medio. Ya hay un trato desigual ante la ley. Hoy se acuerdan que hablábamos de la igualdad, de que las leyes son para todos y demás. Las leyes que dicta el presidente también son para el propio presidente. No es que el presidente dicta leyes para nosotros y para él no. O sea, no es un rey. Y también, cuando digo presidente, me refiero a los amigos del presidente. Si las vacunas son para todos y hay un orden en base a los de riesgo, primero se tienen que vacunar los de riesgo, no los amigos del presidente. Pero bueno, yo quería ir a una discusión más jurídica y no política, si bien coincido políticamente con lo que decís, porque fue una vergüenza, creo yo. Jurídicamente quería llevarlo al test de razonabilidad a ver qué opinaban. ¿Alguna opinión más? ¿Se entendió el test de razonabilidad? Yo lo quise explicar con ejemplos, así se entendía, digamos. Que empieza a ver la Corte. Porque también va variando el test dependiendo de la situación y dependiendo del fin que se busque. Y obviamente siempre la decisión de la Corte varía en relación a las personas que ocupen el cargo. Si tenemos una Corte, vamos a usar la palabra que usó Leonardo hoy, si tenemos una Corte más socialista, le va a dar la razón a los actores. Si tenemos una Corte menos socialista y más capitalista, le va a dar razón a los dueños del cine. El derecho es medio así, medio todo opiniones, no es opiniones y analizar jurídicamente, no es matemática. Pero bueno, volvemos a la materia. Se entendió el concepto de legalidad y razonabilidad, entonces. ¿Qué quiere decir? Legalidad, los derechos van a ser reglamentados. ¿Cómo van a ser reglamentados? A través de una ley. Pero la reglamentación no puede alterar al derecho, que ahí está metida el principio de razonabilidad, artículo 28. O sea, tiene que haber una
relación entre el fin que busca la Constitución con la ley que reglamenta lo que dice la Constitución. Tiene que haber una proporción, entre el fin, entre lo que busca la Constitución con la ley que reglamenta lo que dice la Constitución. La ley nunca puede impedir que se cumpla el fin buscado por la Constitución. Eso es la razonabilidad. Después nos habla de libertad e igualdad. Y con esto cerramos, que me tengo que retirar en 15 minutos. Libertad. Libertad podemos definirla como el derecho que tiene cualquier persona de revisar, cambiar, proyectar el estilo de vida que quiera o el plan de vida que quiera, siempre y cuando no se perjudiquen a terceros. Es decir, es el derecho que nosotros tenemos a observar, a analizar nuestro plan de vida, si no nos gusta nuestro plan de vida, a revisarlo y a modificarlo y elegir otro plan de vida, o a llevarlo adelante, siempre y cuando nuestro plan de vida no perjudique a un tercero. Si mi plan de vida es ser asesino serial, obviamente no tengo libertad para hacer eso. Si mi plan de vida es viajar por el mundo y vivir de changas, ¿estoy perjudicando a alguien con eso? No, no estoy perjudicando a nadie, entonces puedo hacerlo. Y si el día de mañana no quiero tener ese plan de vida y quiero tener un trabajo estable y demás, puedo revisarlo y puedo cambiar mi plan de vida cuando quiera. Eso es la libertad. Aguárdenme un segundo, que me están llamando por teléfono. Ahí está, disculpen, justo me estaban llamando. Bueno, seguimos un ratito más y cortamos. Cuestión. La libertad fue cambiando a lo largo de la historia. No podemos hablar del concepto que había de libertad en el siglo XVIII del concepto de libertad de hoy en día. ¿Y cuándo se modificó? Ahí estoy mirando lo que puso Tefi Valdés, no hay problema. Ya te pongo presente. ¿Y cuándo se modificó? Igual en un ratito cortamos. ¿Cuándo se modificó este concepto de libertad? ¿Cuándo sufrió grandes transformaciones después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque se creó la comunidad internacional, la ONU, todos organismos internacionales, y se dictaron muchos tratados de derechos humanos. ¿Cuál era el objetivo de todo esto, de la creación de organizaciones internacionales y de tratados de derechos humanos? Que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido en Alemania en la década del 30 y 40, es decir, todo lo del nazismo, que no vuelva a ocurrir en ningún lado del mundo. Entonces, la libertad hoy en día tiene 3 características de las personas. Tiene la dignidad. La libertad trae el concepto de dignidad. La dignidad consiste en que todas las personas reciban el mismo trato independientemente a su religión, nacionalidad, creencias, color de piel y demás características personales. Es decir, todos debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Todos debemos ser tratados como iguales. ¿Y por qué digo todos debemos ser tratados como iguales?
y no todos debemos ser tratados de igual manera. Porque el trato igualitario es imposible. O sea, yo a ustedes no los trato como los trato a mis amigos, pero a ustedes los trato como iguales. Es decir, nosotros somos iguales y merecemos respeto. Ahora, ustedes a mí tampoco me tratan como si fuese un amigo o un familiar. Por eso siempre se dice, el trato debe ser como iguales y no trato igual. Después, ¿cuál es el sentido opuesto de esto? Es el determinismo. Considerar que en la sociedad hay personas que son superiores a otras. Que esto es lo que ocurría en la Alemania nazi, donde se creía que había personas que eran superiores a otras. O sea, lo contrario a la dignidad humana es el determinismo. Después está, como otro rasgo de la libertad, la autonomía. ¿La autonomía en qué consiste? En que cada persona puede modificar su vida cuando lo estime necesario. Era lo que hablábamos hoy. Revisar, readecuar, modificar y analizar el proyecto de vida, siempre y cuando no perjudique a terceros. ¿Qué sistemas van en contra de la autonomía? Y podemos decir el perfeccionismo, cuando te exigen ser perfecto o ser determinada cosa o hacer determinada actividad. No sé, por ejemplo, que el Estado, como falta médicos, te exija que estudies medicina. O el paternalismo podría ser considerado como una medida contraria a la autonomía, que consiste en que te vendan a una persona para que sigas, o sea, que te muestren en publicidades y demás un hombre de familia ejemplar para que imites eso. Obviamente que el paternalismo en este caso, y que el Estado te vaya prohibiendo determinadas actividades. Obviamente que el paternalismo tiene un sentido de cuidado, pero el extremo paternalismo ya iría en contra de la autonomía. No sé, que el Estado te obligue a utilizar el cinturón de seguridad. Es una medida paternalista. ¿Por qué? Si yo quiero uso el cinturón de seguridad y si no quiero no lo uso el cinturón de seguridad. Pero el Estado nos obliga. ¿Por qué? Porque la idea es que cuides tu vida y además que cuides la del resto. Y digo lo del cinturón de seguridad porque es una medida paternalista, que hubo un caso en Canadá donde una persona se quejaba del cinturón de seguridad, decía que no la quería usar y que era una medida paternalista que influenciaba de manera negativa en su proyecto de vida. El caso llegó a la Corte de Canadá y la justicia de Canadá dijo que igualmente tenía que usar el cinturón de seguridad porque no solamente estaba poniendo en riesgo su salud, sino la de las demás. Porque si se llegaba a chocar y no tenía puesto el cinturón de seguridad, no solamente se podía morir, que eso por ahí era lo menos importante porque era su vida y él decidía, pero podía lesionarse y ocupar una cama en el hospital, que al ocupar una cama en el hospital le estaba sacando el lugar a otra persona que por ahí tenía un problema. Después, a su vez, los gastos médicos los tenía que solventar una obra social, que usando el cinturón de seguridad, por ahí no generaba un perjuicio económico en la obra social el pago de los tratamientos por haber cumplido con la normativa. Entonces, el paternalismo, si bien en su justa medida no está mal, en un extremo puede ir en contra de la autonomía. Y por último, encontramos la inviolabilidad, que nadie puede obligar a otro a hacer lo que no quiere hacer. Es decir, no puede una persona exigir una acción de otra cuando la otra se niega. Todos estos tres elementos, dignidad, autonomía e inviolabilidad, hacen a las características de la personalidad humana. Por ser personas, gozamos de estos tres elementos que hacen a la característica de la personalidad humana, que es esencial para la libertad. ¿Quedó claro? Libertad. Y por último vamos a igualdad y cerramos acá. La clase que viene ya damos propiedad y expropiación. Igualdad.
Cuando se creó la Constitución, se dictó el artículo 16, que se lo leí hace un ratito, que dice que todos los habitantes somos iguales ante la ley. Esto fue más que nada por el sistema republicano, para que no haya diferencias, y a su vez se eliminaban los fueros. Si nosotros leemos el artículo, dice: en la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. ¿Qué quiere decir este artículo? Que a partir de ahora vamos a ser todos iguales ante la ley, que no va a haber distinciones como un noble, como un conde, como un rey, que generan distintos privilegios en relación a otros, y que no va a haber fueros. ¿Qué son los fueros? En los sistemas monárquicos antiguos, cuando un noble se mandaba una cagada, por así decirlo, cometía un error, ¿quiénes lo juzgaban? Los juzgaban los nobles. Cuando un conde cometía un error, lo juzgaban los condes. ¿Esto qué hacía? Que haya cierta complicidad. Porque si yo era noble y tenía que juzgar a Leonardo, que era otro noble, porque se mandó una macana, lo voy a juzgar de manera muy light, porque el día de mañana él me puede juzgar a mí porque me mandó una macana yo, ¿se entiende? Y al pueblo, los que no tenían títulos, lo juzgaban los nobles, y lo juzgaban de manera más dolorosa, por así decirlo. Entonces no gozaban de estos privilegios. ¿Qué sucede? Con la igualdad ante la ley se eliminan los títulos. Entonces, la primera igualdad que vamos a tener es que todos somos iguales ante la ley. Esto es la igualdad aritmética, se va a llamar, o igualdad formal. Con el tema tributario, que lo vimos hace un ratito con el principio de igualdad en materia tributaria, la igualdad va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque en la realidad no éramos todos iguales, no todos teníamos la misma cantidad de dinero, no todos teníamos la misma cantidad de obtener ciertas cosas. Entonces se va a desarrollar la igualdad proporcional, que es lo que les dije recién, la igualdad entre los iguales que se encuentren en iguales circunstancias. O sea, las personas que se encuentren en determinadas circunstancias van a recibir un trato igualitario, y las personas que se encuentren en otras circunstancias van a recibir un trato igualitario respecto de ellas que se encuentren en esas circunstancias. Pero a estos dos grupos no los vamos a tratar de manera igual, porque vamos a terminar perjudicando a uno. En materia tributaria, ¿a quién perjudicaríamos? A los que tienen menos ingresos. Y, o sea, no podemos poner, por ejemplo, que el impuesto automotor sea 100.000 pesos. O sea, todos paguen 100.000 pesos el que tenga un auto. ¿Por qué? Porque el que tiene un auto de 1980, que no lo puede cambiar y que tiene una economía por ahí más frágil que otra, le cuesta mucho pagar 100.000 pesos, y el tipo que tiene un auto de alta gama importado 2025, por ahí 100.000 pesos no es nada, por ahí es un vuelto. Por eso digo, en iguales circunstancias. Y después obtenemos otra característica de la igualdad, porque la igualdad, como les dije, va cambiando a lo largo del tiempo. Empezamos con la igualdad formal, todos somos iguales ante la ley, la igualdad proporcional, y ahora hablamos de igualdad como no sometimiento, que acá incluimos a las acciones afirmativas, que yo les conté en unas clases anteriores, el caso de la muñeca, el caso Brown de Estados Unidos, que es para lograr mayor igualdad real frente a grupos desaventajados por sobre los grupos aventajados. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de cupos y demás? De las acciones afirmativas, de la ley de cupos en Estados Unidos de las personas afroamericanas con las personas blancas, de la ley de cupos en la política argentina. ¿No recuerdan? Me acuerdo que lo debatimos todo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a eso lo llamamos igualdad como no sometimiento o igualdad real, que lo dice el artículo 37, que es que un grupo aventajado no someta a un grupo social desaventajado, y esto se logra a través de políticas públicas que se llaman acciones afirmativas, que es darle momentáneamente ciertos privilegios al grupo desaventajado, como por ejemplo cupos, para terminar con la desigualdad estructural. ¿Alguna duda respecto a lo que se dio en esta clase, respecto a libertad, respecto a igualdad, respecto a declaraciones, derechos y garantías, respecto a principios tributarios y demás?
¿Ninguna duda? Bueno, si tienen dudas, me consultan por mail o lo vemos la clase que viene. Pongan presente lo que estuvieron. Así paso lista rápido, que ya me tengo que retirar. Si no hay dudas, ya se pueden desconectar, pónganme presente y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Chau, Listo, nos profe. vemos. Chau, Lucas. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, profe. Chao, profe.